por ejemplo, más o menos estaba vendiendo como unos 400,000 pesos al mes. Órale. Entonces, ¿Y ese cuántos tenías? ahí tenía pues como 16 años más o menos. Órale, pues es un chorro de lana. Yo desde pequeño en primaria me tocó ese tema de, oye, mi mamá me decía, oye, ve y dile a tus amigos que te compren esto, que te compren esto. Entonces como que desde muy pequeño perdí esa pena de estar vendiendo. Pero al final como que creo que cuando realmente estás convencido de lo que tienes y que realmente funciona o que es bueno, pues eres una persona que tiene la capacidad de poder convencer a otras personas de que tu idea es la correcta. Que a veces la gente está motivada o solamente por dos cosas, o por el dolor o por el hambre. Entonces, al final, la gente que se le enciende por algo, la chispa del hambre, pues siempre encuentra una forma de cómo sí hacerlo. Bienvenido al podcast Negocios, donde le preguntaré a emprendedores y empresarios sobre el cómo de los negocios y de emprender. Yo, al igual que tú, estoy cansado de que me digan qué tenemos que hacer, cuando lo que queremos como emprendedores es que nos digan cómo lo hicieron. Decidí crear este podcast para aprender de las mentes más brillantes el cómo. Cómo lo hicieron para empezar sus empresas, cómo encontraron un product market fit y cómo crecieron a través del tiempo. Quiero que todos aprendamos en cada episodio de diferentes industrias y de diferentes invitados. Espero lo disfrutes al igual que yo. Bienvenidos a un episodio más del podcast Negocios, donde hablamos del cómo de los negocios. Y hoy tengo un gran amigo, pues un joven emprendedor que me encanta, he platicado con él varias veces, me ha pichado y la verdad es que muchos de sus inversionistas son amigos míos. Entonces, bienvenido a este podcast, David. Pues muchísimas gracias, Raúl. La neta, muy emocionado de estar acá en un podcast. Hace mucho que ya no estaba y siempre está padre como compartir valor a más gente y si a un consejo le sirve a alguien, pues excelente, ¿no? Qué bueno. Oye, David, a ver, yo normalmente me gusta empezar un podcast platicándonos un poquito de ti porque pues, hay gente que te conoce y gente que no te conoce, claro, y no sabe quién es la persona o el CEO de pues, un exchange, un marketplace de tenis que ha ido creciendo mucho. Platícanos de ti. Claro, pues mi nombre es David Estrada, ahorita tengo 18 años, empecé a emprender hace como 4 años más o menos, a los 14, Órale. 13 años, siempre he sido fanático como del tema de marketing, okay. Me acuerdo que a esa edad yo me levantaba a las 5 a.m. a estudiar cursos, Facebook Ads, e-commerce. Y desde pequeño era fanático de los tenis. Mi tío era el fan número 1 de Michael Jordan. Entonces siempre veía que traía los últimos Jordan. Y como que yo hice clic de si alguna vez creo un proyecto, tiene que ver algo con tenis. Entonces, a los 14 empecé a hacer algunas tiendas de dropshipping. Yo vendía los fidget spinners. De ahí luego yo vendía celulares. Y empezó poco a poco. Después de ahí como que empiezo a conocer más el tema del el emprendimiento. Me vengo a vivir para Monterrey. ¿De dónde eres? De Querétaro. De Querétaro. Órale. Y justo como a los 15 años me vengo para acá, para Monterrey, y me doy cuenta que acá, pues, todo el tema del emprendimiento estaba como creciendo, etcétera, y me encanta, o sea, me empezó a gustar mucho eso, empiezo a conocer a algunos otros fundadores. Yo realmente no sabía y no conocía nada del ecosistema de startups, ni de Silicon Valley, ni de Y Combinator, o sea, como que me encantaba todo ese tema, pero allá en Querétaro, pues, no había mucho. Entonces, acá empiezo a conocer a varios como personajes claves de la industria que me empiezan a mentorear, y hasta justo hace un año decido por fin crear como Strayed, que la idea de Strayed empezó prácticamente como una plataforma para digitalizar el pedir un producto pintado a mano. Justo ahí, con esa idea, empezamos a levantar nuestra pre-seed round. Ahí levantamos $500,000 con fondos como Platanus Venture, Angel Hub, algunos otros inversionistas como Mario, Joe, el de Delt. Y poco a poco empezamos a crecer. La idea que era una plataforma en donde si tú querías unos tenis personalizados, tú ponías como una descripción, tus imágenes, y una diseñadora de nosotros te contactaba para que te creara unos tenis. Oye, a ver, antes de entrarle duro a este tema de lo que hoy en día ya es Strayed, me gustaría que me platicaras de ti, esa curiosidad de los 14 años, como que me llama mucho la atención porque tengo una hija de 10 sí. Y pues pasan los 4 años muy rápido. ¿Cómo empiezas a tener ese interés? ¿Alguien te lo inculcó? ¿Tu papá es emprendedor? Pues no, fíjate que mis papás, uno es administrador de empresas, mi mamá es contadora, okay. Entonces por esa parte no, pero como que mi mamá siempre fue mucho de estar vendiendo cosas, entonces Órale. Desde pequeño que compraba en Estados Unidos perfumes y los vendía acá, entonces yo desde pequeño en primaria me tocó ese tema de, oye, mi mamá me decía, oye, ve y dile a tus amigos que te compren esto, entonces como que desde muy pequeño perdí esa pena de
estar vendiendo. Como que siento, o no sé, principalmente lo veo en mucha gente de mi edad ahorita, como que les da pena estas cosas de simplemente de, oye, qué oso ponerte ahí a vender, de que... Y creo que al final el desarrollar desde temprana edad, esa edad, como que te... No sé, como que siento que te abre a más cosas de estar pensando de, oye, se te ocurren más cosas de cómo hacer lana, de, oye, si hago esto, si le vendo esto a alguien, o sea, como que te enciende desde pequeña edad, como perder el miedo a vender, a decirle a alguien, a convencerlo de tu idea 100%. Entonces, creo que eso fue lo que me ayudó a los 14 y creo que llegué a empezar a aprender eso por videos en YouTube. O sea, creo que a mucha gente que empieza a emprender desde pequeño llega con un video de cambia tu mentalidad, cambia esto, que al final, o sea, aunque mucha gente dice que es un tabú eso, creo que al principio pues sí sirve mucho para cuando no estás nada motivado y no sabes. O sea, si ves un video de esos o si ves algo, pues como que te enciende una chispita si es que la traes adentro y poco a poco como que te vas encaminando hacia un lado, ¿no? Entonces... Yo siempre le digo a la gente que, y bueno, se dice mucho, que si sabes vender nunca te vas a morir de hambre. Exactamente. La vez pasada estaba escuchando a Alex Day en un podcast y me encantó porque el material que él crea de ventas desde los 80s, todo, o sea, al día de hoy aplica para los vendedores. Y yo te pregunto a ti, ¿tú crees que un vendedor que no es vendedor se puede convertir en vendedor? Sí, fíjate que yo en lo personal, bueno, yo era tartamudo, o sea, órale. Y de hecho ahorita sigo teniendo como algunas cosas, pero desde pequeño era neta no podía, o sea, literalmente yo iba con gente, con los meseros, con mis maestros, con gente que no conocía. Y pues yo pensaba de que, oye, ¿yo cuándo voy a vender si ni siquiera he podido hablar bien, ¿sabes? Entonces como que al principio era como un miedo que yo tenía ahí de me voy a trabar, la gente va a decir algo, pero al final como que creo que cuando realmente estás convencido de lo que tienes y que realmente funciona o que es bueno, pues eres una persona que tiene la capacidad de poder convencer a otras personas de que tu idea es la correcta. Entonces creo que va mucho más desde empezar a practicar con algo tan sencillo como empezar a convencer a la gente de tus propias ideas de, oye, vamos a hacer esto y te voy a convencer de hacer esto. Y como poco a poco se va armando como un camino de primero convencer de otras personas que confíen en tus ideas para que luego de eso esas ideas se vuelvan en una empresa o en algo. Y al final creo que si lo vas forzando desde pequeño, o sea, o que vayas perdiendo como esa pena, pues poco a poco como que vas profesionalizando ese tema, ¿no? O sea, y creo que... Pues yo creo que es importante, ya ven, papás, hay que empujar a los hijos a que le empiecen a entrar al tema de ventas. Creo que es importante quitarte, como dices tú, la pena y quitarte el qué oso y el qué dirán. Porque yo lo que he visto es que cuando aprendes a vender, puedes hacer cualquier cosa. Porque al final del día tú como fundador, tú eres el que estás vendiendo, ya sea para levantar capital, para vender tu producto. Y cuando tú lo haces, tienes un feedback muy diferente a si contratas a un vendedor, claro, no sé, un gerente de ventas, ¿no? Sí, no, y hay una frase que me gusta, es que a veces la gente está motivada o solamente por dos cosas, o por el dolor o por el hambre. Entonces, al final, la gente que se le enciende por algo, la chispa del hambre, pues siempre encuentra una forma de cómo sí hacerlo. Entonces, más bien es como si todavía no estás en ese punto, pues empieza a ver cosas, o sea, empieza a ver videos en YouTube, empieza a ver a otras personas, otros emprendedores, algo que realmente creas que pueda encender como esa chispa que traes, porque eso es lo primero que necesitas, porque si no luego las cosas a fuerzas como que siento que no salen. Oye, David, ¿y hasta qué año estudiaste ¿no? ¿Entraste a la universidad? No, eso está padre porque yo entro a prepa y justo en prepa yo empiezo como a este tema de ya a emprender un poquito más formalmente. Todavía no era pues el gran emprendedor, ni aún lo soy, pero ahí como que todavía no tenía nada en concreto. Y yo como que ya tenía desde hace mucho la idea de no querer ir a la universidad. Como que yo pensaba que la universidad no era para mí. Yo llegué a un punto en donde justo a los 14 estaba aprendiendo demasiado de tema de Facebook Ads, de marketing. Y yo luego me tocaba darle capacitación a gente que se había graduado del TEC. Yo con 15 años. Entonces como que yo decía de que, oye, pues ¿para qué voy a entrar si eso pues en teoría ya sea algo básico de ahí? O sea... Y muchas veces lo que me decían mis papás era como, no, la carrera te va a funcionar para tener tu título y etcétera. Pero como yo ya estaba más metido en el tema y conocía a otros emprendedores, a otros founders, yo sabía que al final un título no te aseguraba nada. O sea, al final ibas a ser uno en otros 5 millones de personas que se gradúan al año. Entonces... me pensé enfocar en otras cosas en las que al final la gente que contrato, la gente que allá afuera realmente sí es importante, que es los resultados, o sea, claro, qué tanta experiencia tienes. Y si yo sabía que mientras más temprano empezaba a generar resultados, pues para final y a mí iba a ser mucho más fácil en el que no funcionara algo,
me iban a contratar por la experiencia que ya tuve. Entonces, como que desde pequeño mi mentalidad fue esa de, oye, al final un título no me va a hacer nada, aprende por tu cuenta y eso te va a dar mucho más fácil. Y ya una vez que empecé a emprender con esto de Straight, llego en este punto en donde empiezo a balancear las cosas de, oye, ahorita ¿qué me está generando más impacto? Si gastar 8 horas de mi día en la escuela con compañeros que ni siquiera tienen el mismo mentalidad que yo, con maestros que a lo mejor no me están enseñando lo que me funciona a día de hoy, o gastar esas 8 horas en aprender por otras fuentes o estar vendiendo o seguir con mi proyecto que ya le está ayudando a gente. Sí. Y al final para mí fue una decisión súper fácil oye, salte de la escuela, porque lo peor que podía pasar era que no funcionara y volviera a la escuela otra vez. Entonces... Oye, pero eso hoy en día lo dices muy fácil, pero entrarle a cómo le hiciste para lidiar con tus papás, porque es una decisión que, no sé, los papás de la vieja escuela es... Acaba la carrera y lo haces lo que tú quieras, ¿no? Como que te empujan hacia eso. ¿Cómo le hace un emprendedor joven para decir, papá, quiero darle por acá? Claro, pues fíjate que esto está padre porque al principio, obviamente, como cualquier papá, me dijeron que no. O sea, de que, oye, estás loco, de que, ¿qué te pasa? Y como fue algo que yo mantuve firmemente desde que terminé secundaria, como hasta el segundo año de prepa, es algo que, aunque me dijeran que no, yo estaba casi cada mes diciendo, me quiero salir. Pero mucho del tema para que yo creo que convencer a tus papás es mostrarles los resultados, ¿no? O sea, creo que si tus papás también van viendo que realmente, oye, pues no eras nada más que te querías salir para ir de fiesta, ir de antro, claro, sino que realmente estás generando algo de alto impacto y que estás generando tanto ingresos, que tienes más un equipo, que realmente hay otra gente confiando ya en ti. Y que al final de cuentas, pues, tú les vas demostrando como mes a mes de, oye, yo te dije literalmente aquí que me quedaría salir, aún no me salgo y ya estoy acá. Ahora imagínate qué es lo que puede pasar si me salgo ya completamente. Entonces, creo que al final tus papás también, si realmente están viendo esos resultados, pues van a ser como, oye, pues... Oye, y en ese momento ya, ¿cuánto vendías? Pues, por ejemplo, más o menos estaba vendiendo como unos 400,000 pesos al mes. Órale. Entonces, ¿Y ese cuántos tenías? Ahí tenía pues como 16 años más o menos. Órale, pues es un chorro de lana. Sí, para o sea... muchos chavos que nunca, o sea, que a veces... no se puede, pues es algo que es muchísimo dinero empezar con eso. Sí, o sea, y justo creo que fue eso, al final de cuentas, o sea, mis papás ya al final como que cuando empezaron a ver que yo realmente ya iba a conferencias, que yo iba a pláticas en la UDEM, en el TEC, que me invitaban a un podcast, como que ya empezaron a ver cuenta de que a lo mejor y lo que me dice mi hijo no está tan loco, y realmente justo fue eso, creo que al final tuve ya como también la madurez de explicarles exactamente qué era lo que más me funcionaba a mí. Y como veían que lo explicaba de una manera como muy clara, que hacía totalmente sentido, si ellos me decían que no, pues al final ellos se iban a quedar como con esa idea de es una tontería lo que estoy diciendo, ¿sabes? O sea, ya hay como suficientes bases para saber que la decisión que está tomando mi hijo en este momento es lo más correcto. Entonces, creo que fue eso. Y yo hace poquito estaba leyendo el libro de El Almanaque de Naval, donde él dice... que no importa qué tan joven seas, es mejor empezar en etapa temprana a probar modelos, a aprender haciendo y que no te importe you're too young. Claro. ¿Vale? Porque todo el mundo dice, no, he's too young. Y mucha gente no te daba la oportunidad. Sí. Yo recuerdo cuando yo empezaba a hacer negocios y pues yo creo que la gente pues era muy política. Iba con don Julio Cepeda, el dueño de las jugueterías, tenía 22 años y llegaba y le tocaba y le decía, don Julio Cepeda, yo vivo en China, le traigo lo que sea. Y yo creo que el señor decía, este chavo con un contenedor se le atora y nos deja, claro, no va a poder ser responsable, ¿no? Y él a lo mejor no iba a ser responsable, pero la experiencia de vida o la oportunidad, a veces tienes que tocar 10 puertas para que alguien te diga, ándale, vamos a apostarle a este chavo. Sí, y así fue, así me tocó a mí, ¿verdad? No, y o sea, también pasó de este lado. O sea, al principio creo que si eres una persona que apenas va empezando, pues al principio puede ser una limitante el tema de tu edad, solo al principio. Pero ya si realmente al final, justo, yo soy una persona de resultados. Y creo que todas las personas funcionamos así como en este business de si realmente esta persona le dije que no en tal etapa y luego 3 meses después todavía vuelve y me dice, oye, ya lo logré. Creo que al final eso es lo que te va formando como emprendedor o como persona y con eso te vas ganando la confianza de las personas independientemente de tu edad, ¿no? Oye, a mí me llamó mucho la atención porque cuando le pichaste primero a mi socio Marcelo, de Boitas, me dijo, oye, quiero invertir en este chavo.
Y yo, ¿cómo? Me dijo, tienes 17 años y tienes que escucharlo. Y dije, ¿cómo no? ¿Cómo te le vas a invertir? Me dijo, es que en realidad sabe lo que está haciendo. Entonces me llamó la atención. Dije, bueno, ¿cómo empezó primero a hablar con empresarios? ¿Cuándo decide picharle a emprendedores? ¿Cuándo decide levantar lana? Cuéntame cómo empieza ya la estructura a pasar de vendimia del día a día, de vender de todo a algo formal. Sí, pues justo yo tenía ya como un año intentando lo de los tenis personalizados, pero al final era muy como tradicional, era solamente una página en Insta, etcétera. Y justo el año pasado, después de haber conocido como a varios founders y que me dicen, no, es que te falta como automatizar esta parte, trata de venderlo así, empieza a conocer sobre el ecosistema de Silicon Valley. Yo ahí no sabía nada. Entonces me clavé unos buenos 2 meses de que en YouTube, en Google, literalmente investigando todo, que era un VC. O sea, Straight empieza en puro Instagram. O sea, empieza en puro Instagram, empieza literalmente con 2 artistas de la UDM, empezamos a vender tenis, le mandamos unos tenis a Poncho de Nigris y empieza ya literalmente a hacerse como un boom ahí en Insta. Y así fue como literalmente empezó. Así operamos como un año. Pero qué interesante. ¿Y por qué decidiste mandarle a Poncho? Por cierto, saludos a Poncho de Nigris. ¿Por qué decidiste empezar a mandarle a un influencer o a una persona que todo el mundo lo conoce, que tiene muchos seguidores? Sí, fíjate que la historia está padre porque yo no sé pintar, pero al final cuando empiezo a crear veía que de los tenis algo que podía diferenciarme era si los personalizaba. Porque la mayoría de cuentas yo me daba que mucha gente que personalizaba o no, más bien no existía ninguna empresa que se enfocara en ayudar a monetizar a las artistas. Entonces dije, ¿por qué no empiezo algo yo acá en Monterrey pequeño? Entonces los primeros 2 meses no vendí nada, ni un solo peso. O sea, yo era como, oye, nadie me quiere comprar mis tenis. Era una página con 4 fotos ahí en Instagram. Realmente las fotos ni eran mías. Entonces de que pues no se vendía nada. Entonces ahí es en donde ya empiezo de que a investigar de el influencer marketing y literalmente empiezo a spamear como a 100 celebridades aquí en Monterrey. No me contestó ni una, pero a Poncho a Poncho ya le empiezo a mandar todos los días mensaje. Poncho, por favor, por favor, por favor. Y literalmente ya me contesta y me dice, sí, mándame unos de La Cobra. Y me la pasa su log. Y ya entonces yo se los mando. Literalmente 2 horas después subo una story. Y como 99 solicitudes de mensajes de yo quiero unos tenis, yo quiero unos tenis, yo quiero unos tenis. Qué importante es probar con 100 y el que te contestó ser muy, me imagino, insistente. Como insistente, sí, 100%. Y no rajarte, ¿verdad? Sí, porque a veces nos agüitamos de que no me contestó, ya no. No, y hay una clave para los pequeños emprendimientos cuando están empezando ahí. Es que cuando tú haces tu pitch con un influencer de, oye, soy un pequeño emprendedor y te quiero mandar un regalo, no te cobran nada, no te dicen nada, todos son súper allá abiertos a eso. Más bien es más complicado cuando ya eres una empresa grande porque como ya te ven con lana, te dicen te voy a cobrar o va a ser tanto. Pero cuando eres un pequeño emprendimiento, aprovecha demasiado eso. Yo el primer año colaboré con más de 50 influencers. Ni uno solo o sea, sí, pero nada, pero como quiera, pues una historia de ellos pues, te genera 100 ventas. Wow. Sí, exactamente. O sea, entonces para mí en ese tema fue como se los mando, empezamos allá a crecer poco a poco y justo fue ese en donde ya empiezo ahora sí a meterme a, quiero aprender sobre cómo funciona una startup, como qué es lo que necesito. Oye, y desde el principio medías de que, oye, a ver, si Poncho pone una historia puede jalar cierto número de visitas. No, realmente al principio lo hice como, sí, o sea, como cualquier persona de 16 años que creo que está empezando algo, creo que era como lo que salga, ¿sabes? O sea, como poco a poco de, oye, me pasó esto, que lo voy a volver a intentar hacer. Y no tenía como tantos fundamentos de, es que si le mando me va a contestar 100 stories. O sea, realmente ahí en esa etapa todavía no era nada como yo de empezar a estar viendo, oye, ¿qué es lo que pasa si hago esto? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿le recomendarías a cualquier chavo que tuviera una pequeña startup que utilizara influencer marketing? Sí, 100%. O sea, eso realmente fue lo que nos ayudó a crecer al principio y a que pues más gente empezara a conocer qué era Straight, porque ya de plano luego yo llegaba a un lugar y ya me decían como, tú eres el de los tenis, ¿verdad? Yo te vi con este influencer. Tú eres ahí el de los tenis. Entonces, eso empezó a ser como un crecimiento orgánico muy bueno y así, o sea, realmente creo que si estás empezando con cualquier emprendimiento, te va a salir súper barato empezar a hacer intercambios con influencers, principalmente locales, que al final son los que te dan ese empujón, ¿no? Oye, y luego, ¿cómo cambia el tema de decir, somos una página de Instagram, estamos pues ganando mucho dinero muy bien para esa edad, a crear una startup? ¿Cómo cambia el mindset? ¿Cómo cambia todo el tema de decir, vamos a hacer una plataforma?
Porque es muy diferente. Sí, o sea, pues primero ahí empiezo como a investigar como qué era lo que realmente hacía un startup, ¿no? O sea, qué era lo que te diferenciaba de si eres un startup a un negocio tradicional. Sí. Entonces, lo principal es como el core de tecnología. O sea, que realmente el core se basa en que la mayoría de tus transacciones o de tu logística o de tus ventas sea a través de algo tecnológico 100%. Y sumándole a que tenga un potencial de escalabilidad. O sea, realmente que puedas escalarlo rápido sin depender de... Mientras más aumenten tus ventas, tengas que aumentarle el personal que está ahí. Entonces, con eso en mente, yo dije, ok, de que si hacemos esto, pues lo que quiero crear es una plataforma en donde yo conecte a artistas, que son las que pintan, sí, con gente que quiere un producto 100% personalizado y que Straight sea quien junte estas dos personas para que al final, pues, la persona no se tenga que gastar tiempo en estar hablando con 1000 artistas y viendo y cotizando con tal, sino que todo desde un clic lo pudiera hacer. Y al final, mientras ahí ayudábamos a monetizar a las artistas. Entonces, empezamos como a setearlo de esta forma, o sea, al principio con un MVP, una página web, como tiene que ser, que vi que se tenía que empezar una startup de, oye, todavía no le metas a desarrollar una plataforma de tantos miles de pesos o contratar a una persona, un CTO, porque todavía ni sabes si va a funcionar. Empieza con un MVP 100% rápido, Creo ¿no? que eso es bien importante para todos los emprendedores. A veces levantas capital y lo primero que sientes es una presión donde dices, vamos a meter un producto de tecnología y quieres construir algo muy robusto, cuando en realidad a lo mejor necesitas un Shopify para arrancar, un WooCommerce, algo muy sencillo. Yo creo que es una de las grandes lecciones que tienes que aprender como emprendedor joven. Si levantas dinero, pues ve cuál es la tecnología que hoy en día te permite hacer ese MVP y no lanzarte a construir algo muy robusto que a lo mejor sí, exactamente. O sea, era mucho más para validar si realmente la gente sí le estaba interesando o si sí le podía gustar eso. O sea, entonces empezamos con eso. Luego empiezo a meterme así más a, ok, si quiero que esto crezca más rápido, al final yo sabía que levantar capital era simplemente como la gasolina que me iba a ayudar a despegar y a lo mejor posiblemente posicionarme mucho más rápido que otros como marketplaces. Entonces empezamos poco a poco. Empiezo a investigar de que, oye, pues para el final de... Si tú quieres levantar una ronda, pues es primero como con todos friends and family. O sea, empieza a ver con tus amigos, tus papás o con alguien de si puedes conseguir capital de ahí. Si no, pasas a la como next stage, que es Angel Investor 100%. Sí. Y empiezas a buscar por todos lados, tanto en LinkedIn, tanto en Crunchbase, tanto prácticamente como en otros lados. ¿Y levantaste algo de tus papás y de amigos? No, Friends and Family, no, Friends and Family nada. O sea, literalmente como que yo tenía un ego de decir, quiero hacerlo... Es como solo, o sea... Entonces, empecé literalmente yo buscando en LinkedIn de que Angel Investor, Managing Partner de tal fondo. Y entonces literalmente empecé con puros como cold interest, que luego me di cuenta que no es la mejor estrategia hacer eso. Pero al principio creo que si eres un joven de 17 años que ni siquiera tiene los contactos, pues no tienes tampoco a quién pedirle esa intro. Entonces... Yo fíjate que, o sea, todo el mundo te dice, trate de conseguir un warm intro, pero si no puedes... Pues sí, es la única forma, un cold email. O sea, entonces yo empecé literalmente, yo me tomé hace como un año el curso de Tutu Asad de cómo levantar tu primera ronda. Y ahí yo ni lo conocía aún a este Tuto. Entonces, él lo que te recomienda es como, oye, tienes que crear una lista de 100 posibles inversionistas. Y literalmente empieza a crear un Excel en donde como literalmente si vas allá a vender, de nombre, quién es la persona con la que estás ahí hablando, como qué tan probable es que esa persona invierta en ti, cuál es el ticket. Entonces empecé a armar esa lista que me tardé como un mes y literalmente la gente de ahí lo saqué tanto de LinkedIn, Crunchbase y así. Y prácticamente el pitch con los que yo hacía o lo que me recomendaban era como... Primero es como tu one-liner, como de qué eres. Después de ahí como wows de el emprendedor. De, oye, en mi caso soy un chavo de 18 años, hice dropout, y mis skills son estos. Y luego como 3 wows del el emprendimiento, ¿no? En este caso straight de, oye, pues prácticamente es un marketplace, estamos vendiendo tanto al mes y creciendo tanto mes con mes. Oye, fíjate que me encantaría que me regales 15 minutos porque estoy buscando mi ronda de tanto. Entonces, literalmente yo mandé... pues más de 100 mensajes hacia diferentes personas, tanto cold emails. De hecho, hace como 4 meses, la única persona antes de como ya hacerlo formalmente, de empezar como con esta ronda, yo como 6 meses atrás platiqué con Américo Ferrara. Entonces, claro, el buen Américo. Yo le piché.
Y en esa ocasión él me dijo que no, de que, oye, no, tal. Y luego ya cuando después de 6 meses que yo cambio todo y que escucho sus consejos, que me decía, haz esto, cambio como todo el business model, empiezo a generar más resultados ahí igual. Y ya cuando estaba otra vez en estos 6 meses después, vuelvo a picharle y ya me dice que sí. O sea, entonces justo ahí fue como en ese tema que me empecé a dar cuenta de que, oye, tampoco no hay ningún problema o no te tienes que ahí agüitar si los inversionistas te dicen que no. Porque al final de cuentas es como, nadie sabe si tu idea va a funcionar o no. Claro. Al final lo que demuestran son los resultados, la atracción y en una etapa temprana 100% el equipo fundador. Oye, ¿cuántos acabaste pichándole y cuántos sí te invirtieron? Tenías un funnel, me imagino. Sí, o sea, al final creo que piché como con más de 120. O sea, literalmente yo me dedicaba, o sea, me acuerdo que ahí todavía no hacía el dropout. O sea, entonces era en clases me salía literalmente como a las 10 de la mañana y me iba a la biblio y ahí estaba yo en meetings de que con el investor y pichando y el deck. Y entonces toda la gente ahí atrás de que ¿qué está haciendo este vato? Yeah. Y nada, o sea, realmente de esos 110, 120 personas que ahí hablé, al final cerramos como a 15, o sea, de ellos. Muy buen resultado. Sí, o sea, entonces realmente eso fue como la primera experiencia que me tocó del levantamiento de capital, y de ahí aprendí muchas cosas. O sea, ahí pues justo aprendí que las relaciones al principio como emprendedor es lo más importante, y de hecho hay una frase que dicen mucho en Silicon Valley de tu network es realmente tu red de contactos con las que tienes, ¿no? Entonces... Tu network... Es tu network. Exactamente. Entonces, bueno, pues prácticamente ahí fue como lo que me empecé a mentorear con otros founders de, oye, me das una intro con tal. Y desde ahí me metí a LinkedIn. O sea, una súper recomendación si alguien quiere crear un startup es realmente meterle muy bien a LinkedIn, porque de ahí empecé a hacer conversaciones. Empecé a generar conexiones con gente que nunca me imaginé. Justo, por ejemplo, con los de Plátanos Ventures, literalmente yo le mandé un mensaje a Paula. Roger y con quién es. Con esta Paula, ahí Andrés, yo le mandé un mensaje, literalmente un cold mensaje ahí por LinkedIn, y me contestó y de que sí, y ahora son acá investors de Straight. Entonces, está muy padre y está increíble el potencial que tienen muchos, que muchos no le dan 100% por ahí, ¿no? Y como dicen, nada más necesitas uno que te diga que sí para poder arrancar. Y sí, eso te da como que una confianza para seguir pichándole a más. Y a veces, pues de cada 10, como tú le hiciste uno, te dijo que sí, y eso te va dando esa confianza para ir ya levantando tu ronda. Sí, porque al principio casi siempre lo más difícil es conseguir el primero, el número 1, porque es como también los inversionistas está como China, aún no hay nadie de que, oye, y si no, y si falla. Entonces ya conseguí, ya empezando con eso, pues ya prácticamente completar la ronda es mucho más fácil. ¿Y Américo fue tu primer inversionista? No, mi primer inversionista fue un chavo que se llama David Amauri. Entonces fue un angel, él entró con un pequeño ticket, y poco a poco de ahí empecé yo primero con angels. O sea, yo sabía que era mucho más fácil convencer a una persona que a un fondo al principio, más por mi edad, 100%. Entonces justo ahí uno de ellos fue Pato Bichara, el de Collective, y poco a poco ya juntando como ticket, como unos 6 tickets, 7 de angels, y ahora sí ya fui con los fondos y ya fui como con Angel Hub, con Plátanos, y era mucho más fácil. De tipo Pato es un emprendedor muy exitoso con Collective, y lo que te ayuda es que te hace intros a muchos más emprendedores, y entonces como que aprovechaste el network effect, donde uno te invierte y te presenta 10 más, y el hecho de poder tener más opciones, creo que te va ayudando a que pues tengas más probabilidades de éxito en el levantamiento de capital. Oye, yo te quería preguntar, ¿cómo decides pivotear? O sea, ¿cómo decides no es un pivote, es más que todo el ajuste del modelo? Claro. Que muchos podrían ver como... Sí, ahora. Sí, bueno, entonces la historia estábamos en que creamos esta plataforma como para digitalizar la forma en la que alguien pide un como custom product, y de ahí empezamos a crecer como muy rápido. Realmente creamos una comunidad de 100,000 followers ahí en Instagram, etcétera. Y justo en ese momento yo estaba como súper clavado con el tema de wearables, de NFTs. Entonces lanzamos y fuimos los primeros en México en lanzar como una Phygital Collection de sneakers. Y entonces prácticamente, para los que no sepan qué es esto, es cuando a un producto físico tú le creas una versión digital, que en este caso está con un certificado de que te autentica de que, oye, este de aquí representa el producto físico que tú tienes y está en la blockchain. Entonces prácticamente nosotros lo que hicimos fue con un tag, con un NFC tag, que es como un chip. Sí. Lo colocamos ahí en los tenis y la gente podía acceder a su versión digital
con su teléfono. Entonces lo lanzamos, fue una colección pequeña como de 20 piezas, y de ahí como que se empezaron a juntar ideas nuevas. Entonces ahí empezamos a platicar con la gente, con la comunidad que creamos de, oye, realmente tú en la industria de tanto moda, tanto tenis, como realmente cuáles son los problemas 100% que tienes. O sea, en donde justo estábamos como, oye, sabemos que lo principal es hablar con el usuario e iterar. Entonces empezamos poco a poco con eso y empezamos a descubrir que en México la gente no quiere comprar un producto de lujo por internet por miedo a ser estafado. O sea, y mucho más por el tema que, por ejemplo, para la gente que no conozca de la industria de los sneakerheads, existen como 3 tipos de usuarios, ¿no? La gente que es como super fan, los sneakerheads que coleccionan, tienen más de 50 tenis. Luego están los resellers, que es gente que, oye, cada sábado que hay un lanzamiento de Nike, ellos compran y después de ahí, 2 días después, lo están revendiendo ese product como 3 a 5 veces más su valor de precio retail. Y luego ya está como la gente normal que tiene como, oye, que compra como 4 o 5 tenis ahí al año. Y lo principal de todas estas personas es que siempre les gusta como encontrar el mejor precio, ¿no? Como que les gusta encontrar esta satisfacción. Pero cuando te metes en una industria de lujo, resellers, te das cuenta que hay más de 3,000 lugares aquí en México, más de 3,000 páginas, cada uno con diferentes precios, en donde todos te contestan por Instagram solamente, y en donde pues al final de cuentas pues los resellers administran todo en un Excel y pues no pueden ofrecer un mejor service. Entonces como que conectamos todo esto con, oye, pues nosotros podemos ser como este intermediario que al final es como nuestro next step para crecer aún más, en donde Straight ahora sea la persona que conecta estos resellers con la gente y que nosotros nos encarguemos de autenticar que realmente cualquier product sea 100% original, ¿no? Entonces... Oye, ¿y cómo le haces primero? Porque yo lo que veo es que es un negocio como un poco celoso en la cuestión de que unos compran que si los Freddy Krueger, o sea, los revendedores, si los que no sé qué, que si los Jordan 1, y entonces como que cada quien tiene esa colección que es la que revende. Exactamente. Y se espera, y que si los Dior, y hay tenis de lo que tú quieras en cuestión de dinero, me impresiona. Pero veo muchos pequeños inversionistas o pequeños coleccionistas que revenden. Sí, exactamente. Todos estos, la idea es crear un marketplace para que sea muy transparente y para generar esa competencia en los precios y que no sea tan alto un precio. Sí, exactamente. No, principalmente es como darle visibilidad a la gente de las opciones que hay. O sea, te lo voy a dar la experiencia de un usuario normal. O sea, la mayoría de las personas cuando van a comprar un tipo de este product, la gente que realmente es sneakerhead se mete o a grupos de WhatsApp o a grupos de Facebook o con su amigo que tiene una página de Insta y le manda un catálogo en un PDF 100% para que vea cuáles son los que hay como en stock. Entonces, les manda eso y al final de cuentas, pues la gente empieza a buscar eso mismo con su otro amigo y luego con su otra persona. Entonces, al final, como cada uno tiene una diferencia de precios, lo que queremos hacer es que en un mismo lugar la gente pueda comparar y ver resellers de, oye, esta persona lo tiene en este precio, y crear como un inventario masivo de la gente que tiene tanto como en tiendas, etc. StockX de Latinoamérica. Exactamente. O sea, un StockX, pero con la diferencia que estamos creando nosotros una plataforma 100% enfocada a los resellers. Porque entendemos que al final quien gana el supply es quien gana en este market. Bien. Entonces, estamos ahí empezando con eso. Oye, ¿y todos los tenis tienen NFTs y así? Sí, exactamente. O sea, nosotros ahorita justo estamos como en nuestros primeros prototipos de eso y prácticamente tú al acceder a este certificado vas a ver como cada punto que se autenticó para realmente saber si tu par es auténtico o no. Vale, qué interesante. Oye, y entonces a la hora, porque tienes 2 retos muy importantes. Uno, conseguir que los proveedores suban su inventario al marketplace. Y luego traer clientes. Entonces tienes 2 clientes, ¿no? El de la proveeduría y el que compra. ¿Cómo le haces para uno? ¿Cuál es tu estrategia de adquisición de proveedores? ¿Y cómo le haces para adquirir clientes? Claro, pues ve, ahorita para los resellers, como estamos en una etapa temprana del marketplace, pues realmente toca hacerlo muy manual. Es literalmente que creo que en una primera etapa de, oye, salir a las tiendas o a los resellers o literalmente hacer como, nosotros le llamamos como un fake marketing, que es literalmente meternos a grupos de WhatsApp como si fuéramos una persona random y poner ahí como de, oye, estoy utilizando esta plataforma, está increíble, de que qué onda ustedes ahí la conocen. Entonces como que la gente empieza, oye, yo no, oye, yo sí. Entonces ya te metes al nicho de resellers y ahí es como ahorita estamos ahí empezando. Al final sabemos o conocemos que para crecer este marketplace
pues la idea tiene que ser 100% a través de pauta con mucho más ahí enfocada a los resellers, que tiene que ser como los benefits que tiene sobre esta plataforma de, oye, con esta plataforma es la primera que existe en México para administrar tu inventario de lujo 100%. Sí. Con esto vas a poder crear como catálogos de WhatsApp, de PDF 100%. O sea, como mucho más acciones de cómo se van a automatizar para estas personas que ya los tienen. Entonces, ahorita nuestra estrategia es literalmente como de calle, de, oye, ir 100% con ellos, exactamente, y estar hablando literalmente cada semana con ellos de, oye, ¿qué funcionalidad nueva tienes? Oye, y esto. Entonces, ahorita todavía no pasamos a la etapa en donde ya estamos haciendo como marketing para captar más resellers, porque ahorita todavía no la necesitamos. Okay. Pero nuestra estrategia para captar a usuarios, a mí me encanta mucho como el contenido del 3V, no sé si lo conozcas, sí. El de pero platícalo, el de Carlos Muñoz, ¿no? El de Carlos Muñoz, fíjate que a mí me funciona mucho. O sea, realmente hemos creado piezas de contenido virales muy buenas. Oye, o sea, en este tema. Platícales a toda la audiencia que es el modelo 3V. Sí, fíjate que ese me encanta mucho porque te dice que hay como 3 tipos de contenidos: el viral, valor y venta. Entonces, lo que te dice es que tú tienes que crear un contenido como que genere como clics, que sea como con una attention grabber muy ahí como súper claro para que la gente quiera saber qué es eso y que principalmente tu nombre como que se escuche mucho más. Y en este tema de crear un contenido viral como que se divide en varias categorías. Uno puede ser como de risa, otro puede ser como le dicen el extraterrestre, que es como un contenido que nadie ha visto, de oye, unos tenis volando, etcétera. Otro puede ser un contenido más como emocional, como que conecte mucho más con la persona. As a storyteller. Exactamente, como contar más una historia. Y luego de ahí lo que dice es como que esta es tu primera parte del funnel. Con eso vas a hacer que la gente haga alguna acción, tanto en tu website, o que se meta a ver a tu Instagram, o que te llene algún forms, etcétera. Pero ya entró como a ese funnel tuyo. Después de ahí dice que tú tienes que retargetar a todas estas personas como con un tema de contenido de valor 100%, como más con qué es lo que van a obtener si compran tu producto, si obtienen tu servicio, mucho más tanto de, oye, experiencias como de testimonios de otras personas. Y este contenido normalmente tanto está colocado en tu social media, porque es, ok, ya una vez que la persona entra con un contenido viral a tu plataforma, en este caso Instagram, tiene que ver puro contenido de valor para que al final la gente diga como, oye, estas personas se ve que son expertos en ese tema y que realmente sea contenido de calidad bueno, y principalmente como entretenimiento para tu audiencia. O sea, creo que el aportar valor con tanto podcast, tanto curiosidades, tanto tips, tanto esto hace que al final crees una comunidad que es en donde está la base de realmente empezar a crecer como en social media. Y ya al final te dicen que, oye, pues el contenido de venta solo tiene que estar retargeteado hasta las últimas personas del funnel, hasta los que ya llegaron, ponle en este caso a un add to cart, o a los que agregaron o los que ya te mandaron un mensaje 100%, porque es, principalmente como que muchas startups en etapa temprana se enfocan mucho más en el tema de, oye, la plataforma y el tech, y es como, oye, todavía ni siquiera sabes si estás como llegando a 100% eso, y se desenfocan como del marketing, del contenido, que al final es lo que va a hacer también crecer eso. Primero hay que vender y luego ya mejoras la experiencia y mejoras el producto y mejoras todo lo que estés construyendo. Pero qué interesante que te sirvió esa estrategia, porque al final del día social media es un gran lugar para crear esas historias donde le vas platicando a la gente qué haces, qué hay, qué ese contenido de valor que los ganche. Exactamente. El hook para que después te compren. Exactamente. O sea, y realmente mucha gente, pues, no sé si lo hace al 100, pero eso fue lo que me ayudó a llegar a más de 100,000 followers ahí. Órale. O sea, ahí en Instagram, y realmente empezar como a crear una comunidad. Una comunidad. Una comunidad, una gran 100%. Comunidad, muchos followers y gente que quiere ver cuáles son los nuevos tenis que vas a sacar. Oye, ¿cómo le haces para enfrentarte? Porque tú tienes un reto muy, muy fuerte, que es todos los tenis chinos piratas que llegan al país y a toda Latinoamérica. Es un gran reto. Claro. Pues principalmente para autenticar existen 2 formas. O sea, realmente no existe ningún como un proceso verificado por las marcas como Nike o cualquier otra. Entonces, aquí existen como dos modelos. Uno es como el de etiquetación, que es tienes que realmente verificar que, oye, tanto el SKU de cada producto coincida tanto en la lengüeta, tanto en la caja, tanto en la parte interior del par, que realmente coincida con el ID que está en Nike en su sitio web, etcétera, como un poquito más de realmente que todo coincida.
Y luego ya viene un poquito un proceso más como de conocimiento previo del par. O sea, realmente hay gente, se les llaman como los sneakers authenticators, que es gente que realmente ya conoce las marcas, que ya sabe exactamente desde el material de la piel, desde las costuras, desde los errores que sí cometen Nike, desde los que no, desde, oye, qué tan es la calidad o la profundidad que tienen que tener las suelas, si realmente hasta el olor. O sea, realmente lleva mucho más como con un tema de experiencia previa. Porque justo, o sea, Nike no hay como un proceso válido y ningún marketplace lo tiene, sino es mucho más de casi comparar con un par auténtico que justo existen copias, o sea, de estas de las G5, etcétera, pero al final tú lo que le estás ofreciendo a la gente también es como, oye, ya hubo como una acción extra de que una persona experta en pares o en sneakers autenticó tu product. O sea, entonces eso es como lo que se le ofrece allá a la gente. Sí, para me llama mucho la atención que hay gente que los huele y checa la suela y exactamente. es una arte. Sí, exactamente. O sea, y realmente, por ejemplo, en otros marketplaces ya grandes en Estados Unidos o en Europa, hay solo una persona que se llama el Sneaker Authenticator que hoy al día está autenticando como 1,200 pares. Entonces ya lo hacen de forma muy de oye, la textura, y lo comparan con las pieles o principalmente tienen un par como exactamente auténtico al lado de él. De hecho, lo que pensaste tú como diferenciador, lo del NFT, le da una trazabilidad a ese par específico, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ya justamente cuando pasa a través de Straight ese par, pues al tú incrustarle este chip, lo que va a hacer es que posiblemente ese par se vuelva a revender otras 3, 4 veces, pero ya la gente ya no va a tener que volver a hacer ese proceso porque ya queremos crear como ese chip de, oye, este par pasó de aquí a aquí y de aquí a acá. Entonces al final sí vale la pena hacer eso cuando estás hablando de gente que compra tenis de $2,000, $3,000 y que sí va a decir como, oye, es que si estoy gastando eso, si compro uno falso, pues no me va a gustar para nada. Qué interesante que las marcas no lo hayan hecho, tipo los Nike, esos Dior que yo vi que valían, no sé, $1,000,000 algunos. Y decía, bueno, ¿por qué no le ponen un chip para tener esa trazabilidad? Como dices tú, de que el primer propietario es él, el segundo es este, el tercero es este, porque es un tenis muy valioso. No, y fíjate que al final de cuentas yo lo que pienso en lo personal es que las marcas no lo van a hacer eso a lo mejor ahorita, porque al final es lo que también hace que se genere un marketing para ellos. O sea, ¿a qué voy con eso? O sea, Nike no se hace rico vendiendo pares Dior de $300. Sí, claro. Nike se hace rico vendiendo millones de pares de $60. Entonces, al hacer esto y que otra gente tanto hable de ese product, que otras personas tengan como products falsos, pues va a hacer que al final el hype de esos products haya aumente y que al final puedan permitir más visibilidad para Nike. Entonces... Oye, y si alguien, a ver, tú, pues ya que conoces de muchos pares, de muchas cosas, si alguien quisiera comprar para revender tenis, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo le hace para empezar a entrarle al juego? Al juego de los sneakers. Que compro pues unos y luego los revendo y van a subir de valor. Lo principal es estar atento a los lanzamientos que hay de las marcas. O sea, Nike hace todas las semanas prácticamente un par nuevo. O sea, hay muchos más que son exclusivos o no, pero por lo menos hay uno como hypeado, uno al mes. Entonces Nike lo que hace es que hace como varias cosas. Lo primero es que anuncia un release date tanto en sus tiendas online como en sus distribuidores, como en este caso Invictus, TAF, Lost, etc. Entonces todos tienen como un release date. Entonces tú tienes que entrar como una whitelist para tener como acceso, como un early access en donde, oye, pones tu correo, etc. Los que no sepan que es un waiting list o whitelist le llaman, te inscribes en un formulario y estás en lista de espera para que si sales sorteado y no sé, si inscriben 5,000 y nada más hay 1,000 pares y sales sorteado, pues te toca entrarle o convertir, ¿no? Tu compra. Exactamente. O tienes un early access al lanzamiento de horas ahí. Entonces, la manera más fácil de conseguir estos pares es conseguirlos en precio retail. Entonces, para la gente que no sabe, el precio retail es cuando la primera vez que la marca lo lanza. Entonces, normalmente unos Jordan, por ejemplo, que es ahorita el par más como famous que hay, salen casi siempre como en unos $200. Entonces, tú lo consigues en precio retail y si alcanzaste, pues oye, muchas veces te deja o comprar o 1 o hasta 10. Entonces, en donde tú tienes más posibilidad de comprar más pares es en las tiendas físicas. Entonces, lo que hacen muchos de la industria es que ya las tiendas solo te venden un par por persona cuando es un release así. Entonces, lo que hacen muchos resellers es que le pagan a 50 chavos de, oye, te doy $500
haces una fila de 50 chavos y vas allá a las tiendas allá a comprar ese. Entonces, mucha gente lo hace así, que se queda allá a acampar a las tiendas. O sea, seguramente mucha gente ha visto las filas que se hacen cuando sale un iPhone nuevo. Las de los tenis son como 10 veces más grandes. Entonces, realmente pues ya se hizo una cultura ahí que si alguien quiere empezar, la manera más fácil es ir 100% a estar atento a todos los releases que haya de estas marcas. Y hay algunos que peguen más que otros en cuestión de modelos. Sí, o sea, principalmente los que ahorita más pegan son obviamente los Jordan 1 Mid. Ahorita también están pegando mucho los Adidas Forum, que ahora con la colaboración de Bad Bunny, etcétera. Pero ahorita se vienen muchísimo, están pegando mucho los New Balance, o sea, los 550 ahorita es un par que empezó a crecer, y los Nike Dunk ahorita como que están más en tendencia que unos Jordan. Entonces ahorita esos como que se vienen para la alza y ver qué otros releases hay nuevos en este año. Qué interesante, porque así cualquier persona que le interese el tema de tenis podría entrar. Y si quiere después revenderlos, pues puede ir con Straight. Exactamente. Entonces, justo ahorita, pues la idea al final de Straight es poder crear, no solamente enfocarnos en sneakers, sino al final creo que si logramos construir una plataforma enfocada 100% a artículos de lujo, con esta autenticación, con estos tags, creo que al final nos va a permitir expandirnos a otras categorías mucho más fácil, como en el tema de ropa, de accesorios, mochilas, etcétera. Sí, claro. En donde pues al final se cree como plataforma, como marketplace para la TAM, que no hay un personaje líder acá. Entonces nuestra idea es 100% eso. O sea, esa es la expansión en los siguientes años, que puedas traerte, no sé, una bolsa Gucci, una Hermes. Sí, exactamente. No, y fíjate que justo cuando yo ahorita, que justo estoy en proceso de una nueva ronda, sí. Mucha gente también cuando explicas esto te va a tocar, gente que te va a decir como, oye, el mercado no es tan grande, oye, no sé si tu idea vaya a funcionar. Y al final creo que como emprendedor te va a tocar miles de esos, o sea, y no tienes como que ahí agüitarte o pensar de, oye, es que si me dices eso, o sea, al final nadie tiene la verdad absoluta, y creo que el solamente que tú vayas haciendo como mostrando resultados y generando tracción es lo que al final, a lo mejor si en ese momento ese inversionista te dijo que no, 6 meses después te va a decir que sí 100%, si realmente estás cumpliendo como estos miles. Y si le enseñan los números. A mí me dijo, fíjate, una inversionista me llamó mucho la atención. Bea se llamaba la chava, me acuerdo mucho, es una española. Me dijo, si tú me traes los próximos 6 meses con crecimiento de 30% mes por mes, dije, es un chorro, pero si lo logras como startup con capital, yo te invierto. Entonces me dijo, si tú lo cumples, vienes conmigo, y ese día te doy el cheque. Dije, órale. Entonces nos puso ahí como un reto, y al final del día, pues si tú tienes resultados, la gente va a invertir. Exactamente. O sea, si tienes tus números bien, si tienes algo que la gente ama o le gusta utilizar, no hay por qué decirte por qué no. Para eso es el dinero de ellos. Sí, exactamente. O sea, y al final, si alguien quiere empezar a emprender, que no se preocupe tanto por la idea, porque al final justo ni tú ni los investors tienen 100% claridad si va a funcionar o no. Entonces... Oye, y hoy en día me imagino que ya tienes un equipo de gente, ya tienes muchos colaboradores. Sí, fíjate que al final como metí el primer error de First Time Founder de, oye, te llega la inversión y quieres contratar gente así a lo estúpido. Entonces, al final yo dije como, oye, no, ya me he pasado 2 meses, ya no lo voy a volver a hacer. Entonces, ahorita somos un equipo de 10 personas. Pero cuéntame ese error, creo que es muy padre para que todos aprendamos. Creo que es parte de la experiencia como emprendedor, que esas son las... Si en este podcast podemos cambiarle a alguien, ayudarle a que se ahorre ese error, ya lo ahorramos de perdido unos $50,000-$100,000. Sí, exactamente. O sea, yo lo que hice fue que levanté mi primera ronda, y no sé por qué en mi cabeza hizo mucho sentido de, oye, si tengo más gente, voy a vender más. Cuando no necesariamente, cuando todavía no estás al 100 comprobado de tu modelo, de cómo funciona. Entonces, Product market fit. Exactamente. Entonces, yo empecé a contratar a, 5 personas en marketing, 5 personas en tecnología, 5 personas en operaciones, 5 personas en tal. Y al final quise crear un equipo como de 30 personas que, estaba gastando al mes como justo unos $40,000, $50,000. Órale, cuando apenas estaba ahí, dije como, oye, pasó 2 meses y no hubo resultados. Dije, ya, de que tengo que sacarlos. Antes, en el mundo de tecnología, esas le llamaban vanity metrics. Sí, exactamente. Las métricas de vanidad, de que, a ver, ya contrató a 500 empleados.
Y eran métricas pero en realidad... Sí, que al final esas no te dicen nada. O sea, claro. Al final no te dicen si realmente la gente está usando tu product o no, o qué tal bien les está funcionando. Entonces, justo ahorita ya reducimos todo ese equipo. Ahorita ya somos alrededor de unas 8 personas. Y dije, oye, al final creo que tu capacidad como CEO tiene que ser en formar tanto a la gente que ya está ahí, a tanto crecer sus capacidades. Y me di cuenta que una persona podía hacer lo que 5 personas ahí que contraté se podía 100% hacer, ¿no? Oye, y ahí hay gente que mide en las startups la contribución marginal por empleado. Ah, sí. Y entonces eso te permite decir, si yo voy a contratar a esta persona, ¿cuánto me va a incrementar la venta? Y así como que lo correlaciona. ¿Y es porque ahorró en algo o porque trajo más venta o porque generó más exactamente. Exactamente, o sea, y entonces ya dije como, oye, creo que es mejor empezar con un equipo pequeño. Al final también es mucho más fácil en una etapa temprana como la comunicación que se hace con eso, que realmente todos estemos llegando allá a las métricas. Y justo si estás en una etapa temprana de una pre-seed o seed, no tendrías que tener más de 10 personas en tu equipo. También mucho va dependiendo de la etapa, de la industria en la que estés, si es más como operativa o no. Pero al final creo que si estás en una etapa de justo en una plataforma de e-commerce, pues más de 10 personas, yo creo que sí le tienes que echar ojos y realmente vale la pena que estés gastando tanto ahorita. Oye, cuéntame, hoy en día estás rodeado de mentores, de inversionistas, de gente, te sirven, te ayudan. ¿Cómo funciona esa parte de rodearte de mentores que te ayuden de perdido a rebotar las ideas? Porque a veces, claro, como emprendedor, pues tú eres solo founder, creo, ¿no? Bueno, ahorita justo nos trajimos a otro founder, a nuestro CTO que se llama Javi. Él estuvo como software engineer en Netflix y estuvo como también ahí en Klarna. Entonces, también ocupaba ya como un cofundador de parte como mucho más técnica de tecnología. Entonces... Muy buen consejo que te dieron a alguien. O sea, sí, exactamente. O sea, porque al final emprender como solo founder, o sea, no es imposible, pero te lo recomiendan mucho más cuando ya tienes experiencia previa. O sea, cuando realmente ya tienes la capacidad desde el día 1 contratar a gente más C-level con más experiencia y que sabes que si aunque no tengas un co-founder, pues realmente puedes salir 100% de eso. Pero al principio pues yo no tenía ni esa experiencia ni ¿y cómo le haces? Eso está interesante porque hay muchos solo founders que no saben cómo y principalmente contratar o traer a un founder o un co-founder que sea técnico. ¿Cómo lo hiciste? Pues al principio aquí obviamente sale el tema de salir 100% ahí a buscar. Entonces yo sabía que yo quería tener una persona que número 1 tuviera como ya la experiencia trabajando 100% en una startup. Porque también ya estaba yo en un punto más adelantado en donde ya este cofundador iba a entrar a una empresa ya con una evaluación, ya iba a entrar con inversionistas, con un poquito más de product market fit, que aún no llegamos al 100% de eso, pero ya como ahorrar mucho de ese tema. Entonces yo ya quería una persona como experta que pudiera realmente sumar como todo esto. Entonces yo empecé a buscar en LinkedIn, empecé a buscar con recomendaciones de mis inversionistas y yo o sea, lo que hice es que una vez escuché en un podcast de los founders de Perfecto que ellos hicieron que hay en internet una lista de 32 preguntas que le tienes que hacer a tu cofundador. Órale. Literalmente las buscas ahí en Google de que cuáles son esas 32 y te sale exactamente y va mucho más en tema de primero como ver si están alineados en la cultura que se quiere crear en un futuro, como cuáles son como esa work ethic que tienes como con un cofundador, porque al final va a ser prácticamente como tu esposa, ¿no? O sea, necesitas estar tú ahí pegados con ellos y tanto estar en las buenas, en las malas, oye, que si la empresa va a morir mañana, oye, ya levantamos una next round. Entonces, primero tienes que como conectar tú en la parte de valores y de culturas con esa persona para luego poder pasar a las siguientes etapas como de cosas tan sencillas de, oye, si la empresa llega a $100 millones en valuación, tú la vendes o cuál es tu meta. Entonces, como desde esos como temas incómodos que se tienen que hacer desde un inicio de, oye, ¿qué pasa si no funciona en 3 meses? De que tú vas a continuar o no. O sea, esas 32 como questions, literalmente ahí viene todo. Vamos a poner el link de esas 32 preguntas para conseguir un co-founder. Creo que están buenísimas. Están muy buenas porque te habla desde, oye, ¿cuánto quieres empezar a ganar en un principio? Y literalmente como todos esos tabús al principio o como preguntas
incómodas hay que hacerlas ahorita antes de que siquiera entre, ¿sabes? Y me imagino que le diste equity. Sí, exactamente. O sea, al final, como es un cofundador, pues también se lo puedes poner vesteado. Al final creo que los cofundadores tienen que tener ahí un vesting. Los que no conocen el término vesting es que les vas dando acciones a tu socio o a los empleados a través del tiempo. Tú puedes decir, hay un término primero que le llaman cliffing, donde te esperas cierto tiempo, es muy común que sea un año, y a partir de un año, mes 1, empieza a recibir, si le das el 5%, en 4 años vas dividiéndole su porcentaje y cada mes va obteniendo ese porcentaje. Entonces es muy común en esta industria. Y aparte también puedes poner aparte del tiempo como métricas o resultados clave. Entonces, pues sí, o sea, justo literalmente hablé como con 15, 20 software engineers y, oye, tanto por Zoom, con unos pasé como justo igual como un funnel, pero los buscabas en LinkedIn. En LinkedIn y otros también con recomendaciones de otros founders de, oye, esto, y justo Javi, yo lo conocí ya en LinkedIn como desde hace 6 meses, pero solo como que literalmente empezamos ahí a hablar de, oye, fíjate Javi, estoy buscando un co-founder de que, oye, ¿te interesaría? Y luego ya empezamos ahí esas 32 questions y empezamos prácticamente a, oye, pues resulta que ya tiene una cultura que pues ya estuvo en Netflix, él realmente ya sabe cómo opera una startup. Creo que aparte de eso puede sumar demasiado en poder realmente formar una compañía muy grande a través de alguien que ya tuvo como más experiencia que Netflix tiene una cultura muy particular. Sí, como todo el tema de feedback fue lo que más él recalcaba de, oye, realmente acá nada, todos son súper directos a este tema de, oye, estás haciendo algo bien o mal, te lo digo y como que no te tomes nada personal, ¿no? Ajá, exactamente. Esa es la cultura de que no importa que seas el nada CEO, personal. Te van a decir, hasta el asistente te puede decir cualquier cosa. Exactamente. David, pues yo creo que yo estoy muy emocionado por saber qué sigue con Straight, qué va a pasar. Vamos a seguir viendo tu carrera, gracias, cómo vas evolucionando. Yo creo que nos faltó tiempo para seguir platicando de más cosas. Después grabaremos otro episodio, una parte 2. No, creo que la verdad es que te felicito por lo que has logrado. Gracias. Y pues gracias por venir a este episodio donde... No, hombre, tía Raúl, estuvo muy, muy, muy a gusto. Creo que compartiste mucho conocimiento, muchos chavos creo que van a aprender de este episodio y me encantaría que nos dijeras dónde te pueden seguir, dónde te pueden buscar, cómo pueden hablar contigo. Claro, en Instagram estoy como david.estrada, @E, ahí al final, y en Straight nos pueden encontrar como Straight Custom o como Straight World en Instagram y ahí en Google. Entonces... Bueno, feliz de ahí apoyar. Emprendedores, no importa la edad que tengas, no importa si estudiaste, yo creo que si tienes esa curiosidad y te interesa el emprendimiento, platica con otros emprendedores. Creo que puedes aprender mucho de ellos, puedes aprender del mundo del emprendimiento y eso, si te genera esa chispa que dice David, creo que vas a poder crecer mucho como emprendedor y vas a poder lanzar cualquier tipo de negocios. Pues muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a ti. Gracias. Compartes muy buenas cosas.